Empezamos el tema 1, que es la prehistoria. Lo primero que vamos a hacer es situarnos cronológicamente. Aunque la prehistoria marca, en el libro lo veréis, desde los 4 millones hasta la que aparece la escritura en el 100.000 a.C., tenemos que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la península ibérica. Y en el caso de la península ibérica, los restos más antiguos son del año 800.000 y corresponden a un homínido que recibe el nombre de Homo antecesor. Y digamos, la escritura, los restos más antiguos de escritura en la península los encontramos aproximadamente en el año 1000. Bueno, pues sobre esto nosotros vamos a trabajar y vamos a ver dos cosas. Uno es el proceso de evolución. ¿Y qué es el proceso de evolución? Bueno, pues en este periodo tan largo de tiempo, los homínidos, las diferentes especies de homínidos, han ido evolucionando hasta el ser humano actual, hasta lo que es el sapiens. Han tenido lugar una serie de cambios físicos y una serie de cambios culturales. Cuando hablamos de cambios físicos nos estamos refiriendo, por ejemplo, al ser capaces de andar con dos piernas y no con las piernas y con las manos, es decir, nos hemos convertido en bípedos, el pulgar oponible, el tamaño del cerebro, la estatura, la mandíbula, la frente, etcétera. Y también una serie de cambios de carácter cultural, pues por ejemplo la capacidad de fabricar utensilios, los ritos funerarios como el hecho de enterrar a los muertos o las manifestaciones artísticas como la pintura en las cuevas. Cuando hablamos de las etapas de la prehistoria, esto se hace para facilitar su estudio. Y hablamos fundamentalmente de tres etapas. Paleolítico, que es la más larga, neolítico y edad de los metales. En el paleolítico el ser humano es depredador, depende o su supervivencia se basa en la caza, la pesca, la recolección de frutos, eran carroñeros también, por lo tanto no tenían un lugar fijo, eran nómadas y se desplazaban siguiendo los rebaños de los animales o buscando unas condiciones climáticas favorables, igual que hacen hoy día, por ejemplo, las aves y los animales y otros animales. Viven en cuevas, pequeños grupos, digamos que todos hacen un poco de todo. Y ya cuando aparece en la península ibérica el Homo sapiens, sí nos encontramos como un pequeño cambio, un mayor desarrollo tecnológico, es decir, herramientas, digamos, más trabajadas y el uso de nuevos materiales, como por ejemplo el hueso. Eh, También durante este periodo, pues cuando aparecen las pinturas rupestres, pero eso lo vamos a comentar ahora después. Después aparece el neolítico. Esto no quiere decir que aparezca en todos los sitios a la vez, ¿vale? ¿Qué significa el neolítico? Pues el neolítico es cuando pasamos de una economía depredadora o cazadora a otra de producción. ¿Qué significa? Que producimos nuestros propios alimentos. Y esto está basado en la agricultura y la domesticación de animales. Y esto permite que se construyan los primeros poblados fijos. Ya no viven en cuevas. Y esto no significa que dejen de cazar y demás. Siguen cazando y demás, pero complementan su alimentación. Los primeros animales en ser domesticados, por ejemplo, pues los perros, las ovejas, las cabras, etcétera. Al producirse alimento, nos encontramos la aparición de aspectos nuevos, por ejemplo, las vasijas. ¿Para qué sirven las vasijas? Las vasijas. Pues no lo hacen por gusto, sino que lo hacen porque al producir mucho necesitan almacenar y transportar los alimentos. Los asentamientos se hacen estables, lo hemos dicho, son digamos las primeras ciudades, y ya aquí, al crecer la población, no todos son iguales, ya empieza a haber diferencias sociales, jefes, guerreros, agricultores, etcétera. El último periodo es la edad de los metales, aquí nos encontramos el cobre, el bronce y el hierro. Destacan una serie de lugares de grandes excavaciones, pues en Antequera, por ejemplo, en Almería. Nos encontramos también en las Islas Baleares y en la zona del interior de lo que es la meseta. Es aquí cuando a partir del año 1000 nos empezamos que llegan una serie de pueblos. Esos pueblos van a llegar por la costa y por los Pirineos. El último apartado, que es un poco hacer referencia a las representaciones artísticas, que ellos cuando lo hacían no lo hacían como arte, no sabemos cómo lo hacían, si era algo místico, si era algo artístico. Parece que era algo relacionado con su mundo, sobre todo porque lo que aparece fundamentalmente son representaciones de caza. Nos encontramos animales, seres humanos, pero también nos vamos a encontrar símbolos solares, símbolos vegetales, formas geométricas, etcétera. Y ya os digo, no sabemos muy bien qué significa. Parece que está asociado a la necesidad de sobrevivir. Es decir, es como una especie de ritual antes de la caza. Pero ya os digo, es solamente una teoría. Y nosotros nos encontramos
en la península ibérica dos tipos de pintura. Esto es muy importante que lo sepáis. Una es la pintura cántabra, la zona del Cantábrico, y otra es la pintura levantina. En el caso de la pintura del Cantábrico, esta está realizada en las cuevas, en las zonas más profundas, las zonas más oscuras, y parece que está relacionado con el tema de la caza o tema religioso, como una especie de santuario. En este caso predominan figuras aisladas de animales, representadas con bastante naturalismo, como es el caso de los bisontes de Altamira. Y después nos encontramos el caso de la pintura levantina, que esta no está tan al fondo de las cuevas, sino que aparecen en zonas más cercanas a la salida, son zonas más iluminadas. Y las figuras humanas en este caso asumen mayor protagonismo, suelen aparecer formando escenas, como podéis ver en las imágenes, enfrentamientos armados, cacería de diversos animales, recolección de frutos, en fin, parece como que nos está queriendo contar algo. Y en cuanto a la técnica, que esta es la principal diferencia, las figuras tienen una forma muy estilizada, casi esquemática, y son prácticamente monócromas, perdón, o combinan muy pocos colores, apenas el ocre o el negro. Y después también nos encontramos una especie de estatuillas. También nos encontramos, esas estatuillas suelen ser mujeres desnudas, son una especie, parece que está relacionada con el culto, con el tema de la fecundidad, que era muy importante para ellos. Y también nos encontramos grabados en hueso y en piedra. Y también un tipo de cerámica que en función de la zona se utiliza un tipo de cerámica u otra. Cuando digo un tipo me refiero a la grabación. Hay una muy conocida que os pongo aquí en imagen, que es la imagen del campaniforme. Bueno, como conclusión, esto es un periodo largo, complejo y que os tenéis que quedar con la copla de dos cosas, la evolución y los diferentes periodos de la prehistoria sabiendo diferenciar uno y otro.